Buenos días estudiantes, vamos a comenzar con la clase de adolescencia. Los textos que utilicé para este video son los de adolescencia, posmodernidad y escuela secundaria, y que ese sí está digitalizado, y adultos en crisis, jóvenes a la deriva, en capítulo 1 y capítulo 3. El capítulo 1 no está digitalizado, pero bueno, lo pueden seguir con este video. Bien, vamos a comenzar diferenciando tres términos que son pubertad, pubescencia y adolescencia. ¿Sí? Son todos términos relacionados con la adolescencia. ¿Sí? La pubescencia y la pubertad vamos a ver que están relacionados con cambios físicos, y la adolescencia ya es un concepto vinculado a lo psicológico. Vamos a comenzar con la pubescencia, que es una etapa que va de los 9 a los 11 años de edad. Y sobre todo hay cambios relacionados a la actividad endocrinológica. Comienzan también a desarrollarse los caracteres secundarios, que son todos los cambios físicos que ocurren antes de la maduración genital. Por ejemplo, el crecimiento del vello púbico, axilar, facial, dilatación de los poros, acné, cambio en la voz. Bien, estos cambios no se dan de manera armónica, sino que los diversos órganos crecen con distintos ritmos, ¿sí? Y, por ejemplo, podemos ver a los jóvenes de esta edad con los brazos largos, la nariz grande, la voz la voz fluctuante. Bueno, por eso se dice que no se dan de manera armónica estos cambios. Bien, luego aparece la pubertad, que va de los 12 a los 14 años. Y este es el punto culminante de la curva del desarrollo físico. Y está marcada por la condición biológica de haber adquirido madurez genital y la capacidad funcional de reproducirse. Comienza a desarrollarse los caracteres sexuales primarios, ¿sí? Que tienen que ver directamente con la maduración de los órganos genitales. Entonces, como vimos, en la pubescencia se desarrollan los caracteres sexuales secundarios y luego en la pubertad se desarrollan los caracteres sexuales primarios. ¿Sí? ¿Qué ocurre? En los hombres se produce la dilatación de los testículos, comienza a tener erecciones con más facilidad y ocurre la polución nocturna. ¿Sí? Y en las mujeres los órganos genitales externos se hacen más grandes y se produce la menarca, la primera menstruación. Bien, estos son los principales cambios que tienen en los cambios físicos que se producen en la adolescencia. Y como dijimos recién, la adolescencia es un concepto vinculado a lo psicológico, por lo cual vemos que el tema central del adolescente es la búsqueda de identidad. ¿Sí? Hay mucha preocupación por sus cambios físicos, porque como veíamos recién, no son armónicos, luego aparecen las poluciones nocturnas, la primera menstruación. Bien, y esto le genera preocupación al adolescente. Y la importancia está en el grupo de pares, ¿sí? Generalmente se quiere estar con los amigos, y el despertar sexual. Bien, vamos a diferenciar estos dos términos, adolescencia y adulto joven. Como vimos recién, la adolescencia no tiene un límite claro de finalización. ¿Sí? Vimos que la pubertad, por ejemplo, termina a los 14 años, pero no pusimos una fecha estimada de finalización de la adolescencia. Y en este video vamos a ir viendo por qué. Vamos a diferenciar estos dos términos, que es adolescencia y adulto joven, para entender qué es lo que marca el paso por la adolescencia y qué características son las que marcan la finalización de esta etapa. ¿Sí? Les leo. Un adolescente es un ser humano que pasó la pubertad y que todavía se encuentra en etapa de formación, ya sea en lo referente a su capacidad profesional, a la estructuración de su personalidad o a la identidad sexual. El adulto joven designa a alguien que ya ha adquirido responsabilidades y cierta cuota de poder, que ha madurado su personalidad
y que tiene establecida su identidad sexual, más allá de tener o no pareja o no ser totalmente autosuficiente económicamente. Bien, por lo cual vemos que la diferencia fundamental entre estos dos términos es que el adulto joven es alguien que ya asumió plenas responsabilidades y madurez psíquica. En cambio, el adolescente está en proceso madurativo de su identidad, de su independencia, de su estabilidad afectiva, bueno, etc. Como hemos visto a lo largo de toda la materia, el ser humano es un ser social, es un ser cultural, es un ser histórico, por lo cual vamos a diferenciar acá en este punto modernidad de posmodernidad, ¿sí? Vamos a hablar de la modernidad como un momento, como una época antes de la Segunda Guerra Mundial, y la posmodernidad la vamos a situar luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Vamos a ver que los jóvenes y adolescentes de antes no crecían en el mismo contexto cultural, histórico, que los jóvenes de hoy, por lo cual vamos a ver que tenían distintos comportamientos también. Bien, comencemos con la modernidad. Les leo. Dice, la adultez era la edad puesta en valor, ¿sí? Esto vemos que los jóvenes de antes querían pasar rápidamente la adolescencia y convertirse pronto en adultos, ya que en la modernidad el ser adulto era sinónimo de tener privilegios, influir socialmente, independizarse de los padres, etc. Les sigo leyendo. En la modernidad se aspiraba a ser adulto, pero luego de la Segunda Guerra Mundial aparece en escena la adolescencia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la adolescencia se vivía como una crisis subjetiva. Es decir, que el adolescente se rebelaba contra los padres y contra las obligaciones de la sociedad. Y al mismo tiempo soñaba con llegar rápidamente a ser adulto, ya que quería hacer como ellos. Esto después de la Segunda Guerra Mundial ya no es así, ya que la adolescencia no es más considerada como una crisis, sino que es considerada un estado. Por lo cual, en la modernidad, la adolescencia era considerada como una crisis, es decir, como algo pasajero, y luego de la Segunda Guerra Mundial, es decir, ya en la actualidad, la adolescencia es considerada como un estado, como algo permanente del cual se puede estar y quedarse. Bien, y es la era postindustrial la que permitió desarrollar y extender la adolescencia, ¿sí? Como un nuevo producto. Entonces vemos que esto lo vamos a seguir viendo enseguida cuando veamos la posmodernidad, ¿sí? Pero vemos que esto va a repercutir en los adolescentes de hoy, ¿sí? Bien, siguiendo con la modernidad. Vemos que los roles de género eran rígidos y estereotipados. El hombre mayor de edad gozaba de 3 derechos. Tenía derecho al voto, a los bienes y a los hijos, ¿sí? Tanto el hombre como la mujer tenían autoridad, con la diferencia de que el hombre tenía autoridad tanto en el espacio público como en el espacio privado. En cambio, la autoridad de la mujer se reducía solo al espacio público. Solo al espacio privado, que era el cuidado básicamente de sus hijos, de la casa, ¿sí? La mujer no podía votar, no podía tener bienes, la patria potestad estaba a cargo del padre, así que no tenía ningún derecho fuera de la casa. Bien, como símbolo de entrar en la adolescencia, los hombres podían usar pantalones largos, afeitarse, y también eran iniciados sexualmente. Y las mujeres eran presentadas socialmente para casarse y recibían a los novios en la casa familiar, ¿sí? Esto vemos como bien estereotipados los géneros. Y bueno, en cuanto a la homosexualidad, era perseguida penalmente porque se atentaba contra un modelo de hombre masculinamente perfecto, por lo cual los excluían y
bueno, generalmente terminaban casándose para mantener cierta fachada y para poder vivir de alguna manera en sociedad. Sigo con la dispositiva. El acento está puesto en los deberes, horarios, rutina, represión. Bien, vemos en cuanto a los deberes, antes en la casa, como en la escuela también, se valorizaba la capacidad del esfuerzo sostenido, ¿sí? El deber se tenía que cumplir antes que cualquier placer, y la educación se basaba en la represión, en un fuerte control de los impulsos, ¿sí? Vemos que las penitencias y los castigos se hacían sin ningún tipo de explicación. No había instancia para el descargo ni la discusión de lo ocurrido. Como que no había explicación y la palabra del adulto era inapelable. Bien. También, bueno, habían castigos corporales, amenazas o penitencias humillantes. Bien, en cuanto a los horarios y rutinas, eran las que dirigían las casas, ya que estaba bien designada la hora de despertarse, de desayuno, de almuerzo, de hacer los deberes, de la merienda, bañarse, cenar y dormir. Entonces, se había cumplido esto que había que cumplirlo diariamente. Y por último, vemos al adulto en el lugar de productor, ya que, como mencioné antes, en la modernidad había que salir rápidamente de la adolescencia, por lo cual se ponían a trabajar, a producir bienes y a mantener a la familia. Así podían entrar rápidamente en la... Bien, en cuanto a la posmodernidad, vemos que la adolescencia, a partir de la Segunda Guerra Mundial, es que entra en escena. ¿Sí? Les leo. La adolescencia es puesta en valor. La posmodernidad propone al adolescente como modelo social y a partir de esto se adolescentiza toda la sociedad. En la posmodernidad, la adolescencia deja de ser solamente una etapa del ciclo vital para convertirse en un modo de ser que amenaza con envolver a todo el cuerpo social. Culto al cuerpo joven, culto a la belleza, envejecimiento como fracaso frente al paso del tiempo. Bien, vemos en la actualidad que la adolescencia ocupa un gran espacio, ¿sí? Los medios masivos de comunicación saben que son un público importante y también las empresas los consideran como un mercado de gran peso, por lo cual generan productos para ellos. Podemos pensar en cualquier publicidad donde hay una estética bien definida, en donde lo muy hermoso es joven, te venden gimnasia, dietas, moda, unisex, cirugías plásticas, implantes de cabello, o sea, todo lo que lleve a disimular el paso del tiempo. O sea, si te sale una cana, te la tapas. Si tenés una arruga, te haces una cirugía plástica. O sea que el paso del tiempo en la posmodernidad ya no está bien visto. El adulto deja de existir como modelo físico, ya que se trata de ser adolescentes hasta que se pueda y después se pasa directamente a ser viejo, lo que a su vez es una especie de vergüenza ser viejo en esta época. No solo se toma como modelo al cuerpo del adolescente, sino también su forma de vida, por ejemplo, la música que escuchan, los boliches, los bares, los deportes que hacen, etc. También, como dice ahí en la dispositiva, hay mayor flexibilidad en los roles de género. Hay un modelo unisex en la ropa, los deportes, los gustos musicales, por ejemplo. También en los trabajos y lugares de poder que antes ni pensado una mujer podría ocupar. Bien, después dice que el acento está puesto en los derechos y en el hedonismo, ¿sí? Bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial es que se declaran los derechos humanos y
Y en cuanto al acento puesto en el hedonismo, es como una consigna de la actualidad, el ser feliz, no sufrir, gozar, o sea, toda búsqueda de placer. Bien, y por último vemos al adolescente que está puesto en el lugar de consumidor y por lo cual el mercado comienza a producir para ellos y cada vez hay más para consumir, ¿sí? O sea, el mercado ve en los adolescentes como un gran nicho, entonces producen un montón de productos que luego los adolescentes tienen cada vez más para comprar y consumir y bueno, ahí están viendo cómo se rebusca, si no consiguen el dinero le van pidiendo a los padres y bueno, ahí va provocando en la adolescencia como mucha dificultad en la capacidad de espera, ya que se puede tener todo inmediatamente. Por lo cual, y ya para cerrar con este cuadro, vemos que en la actualidad la adolescencia se pone en valor. Para el mercado es bueno que la adolescencia dure mucho. Y además, por otro lado, en la sociedad actual no es fácil salir económicamente de la adolescencia, ya que también hay mucha falta de empleo, etc. Bien, en las sociedades occidentales la adolescencia tiende a prolongarse en el tiempo y ya no es vivida como una etapa incómoda o de paso, ¿sí? Vemos que es una época en la cual las responsabilidades se postergan y se disfruta de las comodidades. Es como una prolongación de lo bueno de la infancia con la libertad de la adultez, ¿sí? Como un estado hermoso. Esto, por supuesto, en el contexto de personas de clase media y clase media alta, ya que en las clases más bajas hay que salir a trabajar, hay que colaborar con la familia, con la casa. La falta de dinero no le permite a estos adultos tener la ilusión de ser eternamente jóvenes, ¿sí? Ya que por el contrario envejecen muchas veces mucho más rápido debido a a las difíciles condiciones de vida y al poco acceso a la atención de la salud. Bien, y por último vemos que dice que hoy el límite superior de la adolescencia es confuso. Esto ya lo estuvimos hablando, ya que en la actualidad la posibilidad de conseguir un trabajo es muy baja, la formación profesional es larga, se glorifica la adolescencia a nivel social y es una época que ha dejado de ser molesta y que da lástima dejar. Por todos estos factores que hemos ido hablando es que se prolonga cada vez más la adolescencia. Bien, volvamos al adolescente de la modernidad, ¿sí? Vamos a hacer una descripción, pero hay que tener en cuenta que estamos describiendo tipos de adolescentes representativos. Lo que no quiere decir es que todos los adolescentes sean iguales, ni que les pasen las mismas cosas, ni tengan las mismas historias, ¿sí? Los investigadores van armando y configurando un modelo del adolescente que es considerado representativo, ¿sí? Por lo cual al adolescente moderno lo describen como un individuo que vivía en crisis, ingenuo, introvertido, en busca de su identidad, idealista, rebelde, apasionados, erotizados y descontrolados, idealista, interesado en el pensamiento, en la construcción de utopías. Estos adolescentes tenían padres con los que entraban en conflicto debido a la existencia de una brecha generacional. Vamos a ver de qué se trata esta brecha generacional en la modernidad, ¿sí? El adolescente es alguien en busca de su identidad, ¿sí? Por lo cual persiguen la pregunta ¿quién soy?, la cual les resulta bastante angustiante, ya que es justamente una etapa en la que se va configurando la identidad, entonces no tienen una respuesta clara a quién soy, ¿sí? Sigo leyendo. El adulto es el frontón necesario para el que el joven practique,
¿sí? Acá en el texto se utiliza una metáfora del tenista que va practicando contra el paredón para, bueno, cada vez ir ejercitando y haciendo mejor su tiro, ¿sí? Bien, acá los autores utilizan la metáfora esta para decir que el adolescente podía practicar con el frontón, que serían los padres, ¿sí? Para que practicara, conociera su propio estilo, sus errores y sus virtudes, y luego se convirtiera en un adulto hecho y derecho. Sigo leyendo. Entre la generación del adulto y la del adolescente hay una distancia, una brecha dada por las distintas épocas, ¿sí? Los adolescentes verán que los principios, las normas, los ideales debían ir cambiando, ajustándose a distintas épocas, cosa que los adultos no hacían, por lo cual los adolescentes se preparaban para lo nuevo que vendría, y por eso adaptaban lo recibido de sus padres y maestros a sus propias necesidades, entrando en conflictos con ellos. Sigo leyendo. Revelarse, confrontar y buscar sus propias síntesis eran las tareas del adolescente. Bien, el conflicto generacional es esencial para el crecimiento del self, el self es el sí mismo, y de la civilización. Bien, este proceso de enfrentamiento generacional era doloroso, se perdían muchas ilusiones, se caían y destruían los ídolos de la infancia, había temores, falta de confianza, tristeza, rabia, pero al mismo tiempo, en este enfrentamiento generacional, había sensación de triunfo y libertad, ¿sí? Porque había capacidad de movimiento interno. Por lo cual, y esto que es bastante importante, este concepto de brecha generacional, es el lugar y la función que ocupa una generación con respecto a otra generación, ¿sí? Es la distancia entre una y otra. Bien, como hemos visto, la adolescencia en la modernidad era un momento de grandes cambios y consecuentes pérdidas, por lo cual el adolescente atravesaba distintos duelos, ¿sí? Recuerden la definición de duelo que vimos en la unidad 1, que es la definición de Freud, que dice que el duelo es la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces, como la patria, la libertad, un ideal, etc. Bien, vamos a ver cuáles son los duelos por los cuales atravesaban los adolescentes modernos. Bien, duelo por el cuerpo infantil, ya que habían cambios rápidos e importantes en su cuerpo. Otro duelo era por el rol e identidad infantil, ya que perder su rol infantil lo obliga a renunciar a la dependencia y a aceptar responsabilidades. Y también pasa de una identidad infantil a una construcción de una nueva identidad adulta, lo cual en el transcurso le puede generar angustia, ya que no hay todavía una identidad clara. Bien, duelo por los padres de la infancia, renuncia a su protección, a sus figuras idealizadas e ilusorias, aceptar sus debilidades y su envejecimiento. Y el duelo de la bisexualidad infantil, ya que madura y se desarrolla la propia identidad sexual. Bien, como hemos visto, hay un gran cambio en la construcción sociocultural e histórica del adolescente desde la modernidad hasta hoy, ¿sí? Ha habido un cambio de época bien marcado. Bien, les leo. Posmodernidad. Hedonismo, crisis de los valores, ambigüedad sexual, ruptura de las estructuras rígidas y verticalistas, ¿sí? Esto ya lo hemos ido viendo a lo largo del video, en donde vemos que el hedonismo, la búsqueda constante de placer, es importante en nuestra época y la sociedad ofrece todo tipo de insumos para satisfacerlo, ¿sí? Sigo leyendo.
al adolescentizarse de la sociedad, se diluye la brecha generacional. Las discusiones familiares pasan por lo cotidiano y no por lo ideológico. La rebeldía ha sido suplantada por la indiferencia y la incomunicación. ¿Sí? Los adolescentes de hoy ya no sienten la necesidad de rebelarse, ya que no ven a sus padres como personas muy distintas a ellos. ¿Sí? Por eso se dice que se ha adolescentizado la sociedad. Tienen acuerdos sobre una convivencia razonable y punto. ¿Sí? Las relaciones se ven como neutralizadas, ya que no hay intercambio y no hay deseo de comunicarse. ¿Sí? Esto es un rasgo típico de la posmodernidad y el descreimiento de la palabra, digamos. Parece ser una manifestación del egoísmo, falta de interés por entender y acercarse al otro, que es parte también del individualismo de esta época. ¿Sí? El no contar con el frontón necesario para el crecimiento y búsqueda del adolescente hace que aparezca la indiferencia y la pérdida de la brecha generacional. Bien, por último vamos a ver los duelos hoy. Vimos antes los duelos de los adolescentes en la modernidad y ahora nos vamos a preguntar si hay duelos en la posmodernidad. ¿Sí? Esta pregunta no las hacemos ya que en esta época la vida es más light, todo sucede suavemente, sin dolor, sin mucho drama. ¿Sí? Por lo cual nos preguntamos si dentro de este contexto hay lugar para los duelos, ya que estos son procesos dolorosos que implican una crisis, tristeza, esfuerzo psíquico para superarlo. ¿Sí? Por lo cual vamos a ver cómo sucede todo esto en la actualidad. El duelo, vamos a empezar por el duelo por el cuerpo perdido. ¿Sí? Hoy el cuerpo del adolescente está idealizado, ya lo vimos que en la posmodernidad es el cuerpo del adolescente el que se quiere mantener siempre, por eso las cirugías estéticas, los implantes de cabello, etc. Por lo cual, bueno, vimos en la modernidad que el cuerpo idealizado era el cuerpo del niño o el cuerpo del adulto, por lo cual al entrar a la adolescencia era un cuerpo que no era armónico y no era el cuerpo agradable de tener, ¿sí? En la posmodernidad el cuerpo del adolescente es el que se idealiza, por lo cual es difícil pensar en un duelo por un cuerpo justamente idealizado. Bien, luego tenemos el duelo por los padres de la infancia, ¿sí? Los padres posmodernos renuncian a las pautas rígidas de conducta que recibieron y se diluye la brecha generacional. Bien, vemos que los padres de los adolescentes actuales tienen un modo distinto de relacionarse con sus hijos que del modelo clásico, del modelo de la modernidad. Estos padres buscan como objetivo justamente ser jóvenes el mayor tiempo posible, por lo cual los padres y los hijos tienen las mismas dudas, no tienen valores claros, tienen los mismos conflictos, ¿bien? Por lo cual también es otro duelo que es difícil de pensarse en la actualidad. Luego tenemos el duelo por el rol y la identidad infantil perdida. Ya no hay rebeldía, ya no hay grandes cambios radicales, ¿sí? Y por último tenemos el duelo por la bisexualidad infantil, que en la actualidad la bisexualidad aparece como una característica atractiva. Bien, por lo cual no habría nada que elegir, no habría que identificarse con una identidad, no habría que tener una identidad sexual, no hay que elegir, entonces no hay pérdida, no hay duelo. Bien, con esto ya hemos terminado toda la clase de adolescencia y